שני רבה בעלמא דיברה חירותי וימליך מלכותי בחיי חום וביום חול וחיי לכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב וימרו אמן יהי שמי רבה מברך לעולם לא. Murió Shimon Peres, uno de los padres fundadores de Israel, pero especialmente uno de los grandes sobrevivientes de su complicada historia política. Shimon Peres tenía 93 años y era el presidente de Israel. Fue despedido por más de 80 jefes de Estado, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien rindió un conmovedor tributo en el funeral el último viernes en Jerusalén. Un Nobel de la Paz, como Obama, despidió a otro Nobel de la Paz, Peres, y pidió concluir finalmente con un acuerdo de paz entre Israel y Palestina. En el cementerio del Monte Herzl estaban todos los que cuentan en el mundo, además de Obama, el presidente francés François Hollande, el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu, el rey Felipe de España, el príncipe Carlos de Inglaterra, el expresidente Bill Clinton, entre otros. La presencia probablemente más conmovedora fue la de Mahmoud Abbas, el presidente palestino con quien Peres negoció tantas veces y en secreto. Peres finalmente muere sin haber conseguido la paz entre Israel y Palestina. Shimon Peres fue primer ministro, ministro de Finanzas, de Defensa, canciller, siempre por el laborismo, pero su gran misión fue el tema de tratar de lograr la paz. Recordemos que él supervisó en secreto todas las conversaciones extraoficiales que tuvieron los delegados palestinos e israelíes que culminaron en los acuerdos de Oslo en 1993. Esos acuerdos reconocían a la OLP y al Estado de Israel como socios negociadores y por eso les otorgaron a los líderes Arafat y Rabin y el propio Peres el Premio Nobel de la Paz. Como dice su biógrafo, la verdad sobre Peres es muy simple. Era un hombre que no podía parar, por eso quería leer en su epitafio una simple frase, muerto prematuramente. Ahora vamos a hablar con alguien que lo conoció muy bien a Shimon Peres. Se trata de Shlomo Ben-Amit, que fue ministro de Relaciones Exteriores de Israel, negociador jefe de las conversaciones en Camp David en el año 2000 y también condujo las negociaciones secretas con los palestinos previas a Camp David en Estocolmo. Hoy es miembro del Consejo Asesor de International Crisis Group y del Consejo de Desarme Nuclear. Buenos días, Shlomo Ben-Ami. ¿Está usted en línea? Sí, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por esta comunicación con corresponsales en línea, Radio Ciudad de Buenos Aires. Usted conoció a Shimon Peres. ¿Nos puede contar cómo lo recuerda y cuál era su principal cualidad? Bueno, era una persona con muchísimas facetas, ¿no? Shimon Peres era, antes que nada, un político incombustible. Era un político que era incapaz de rendirse, que tenía una capacidad de cualquier puesto, por menor que sea, por carente de importancia que sea el puesto, tenía la capacidad de convertirlo en algo mucho más grande. Le daba igual que sea un ministerio de Asuntos Exteriores, como un ministerio de desarrollo regional, algo bastante simbólico, y siempre tenía la capacidad de convertirlo en algo mucho más grande. A través de esa posición, dar un paso adelante con su visión, con su sueño, ¿no? Era una combinación muy rara entre un hombre de visión, de sueños, pero una capacidad extraordinaria de ejecución. Normalmente no suele ser así. Los visionarios, pues son visionarios, y los que ejecutan, pues son funcionarios que saben hacer las cosas. Pérez era una mezcla muy rara y muy única del visionario que se levantaba por la mañana y iba inmediatamente a cumplir
su visión y lo hacía bien, ¿no? Fue el artífice de la alianza estratégica entre Israel y Francia, por lo tanto fue también el artífice de lo que se llama la supuesta capacidad nuclear de Israel. Era un hombre, a pesar de que en los últimos años se le identificó mucho más con la paz, de hecho, él era toda su vida, o la mayor parte de su vida, un hombre del estamento de seguridad de Israel. Era el que construyó las industrias militares israelíes, el que construyó toda la infraestructura tecnológica e industrial de lo que fue el poderío militar posterior de Israel. En un momento, él entendió que la mayor contribución que uno puede hacer para la seguridad del país es conseguir la paz. Claro. Y eso es algo, digamos, que le ocurrió también, digamos, a Rabin, de alguna manera incluso a alguien que no tiene tanta buena prensa como es Ariel Sharon. También él llegó en algún momento a esa conclusión. Si usted se fija en la lista de los premios Nobel de la Paz a través de la historia, verá que en muchos casos se trata de hombres de guerra que llegaron a la conclusión sobre los límites de la fuerza, las limitaciones de la fuerza para conseguir lo que una nación necesita, y se convirtieron en personas de paz. Y eso es lo que le ocurrió a Pérez. Sí, perdón, aquí está Daniel Raymond desde París. Justamente para los franceses, Shimon Peres es un gran actor y una gran personalidad. La prueba es que fue el presidente Sarkozy invitado con Hollande, porque los franceses conocen mucho a Shimon Peres. Pero lo que usted justamente explicaba, que era un hombre gran jefe de defensa y un hombre de paz, ¿se pueden conciliar esas dos posiciones? Yo creo que no solo se pueden conciliar, a veces son necesarias, porque solo aquellos que han estado en el mundo de la defensa y de la guerra llegan al final a entender las limitaciones, los límites de lo que se puede conseguir por la paz, y además tienen la legitimidad de cara a la nación para hacer las concesiones necesarias, ¿no? Siempre se ha dicho que solo un De Gaulle podría haber devuelto Argelia, solo Anwar Sadat de Egipto, después de haber hecho la guerra contra Israel, podría permitirse hacer la paz. A veces las cosas están relacionadas, o sea que un hombre de paz que no tiene en una nación como es Israel, una nación sitiada, una nación en medio de un entorno hostil, un visionario de paz que no tiene credenciales de también saber defender su pueblo, difícilmente puede sacar adelante su visión, difícilmente. Y eso es lo que hemos visto con Rabin. Rabin era un hombre de guerra, ganó la guerra de los 6 días, era un jefe del ejército, y hoy incluso, le voy a dar otro ejemplo actual. Se habló recientemente de que Israel pensaba bombardear las instalaciones nucleares de Irán, etcétera. Eso no se hizo al final porque toda la cúpula militar se opuso. Si usted haría un sondeo entre la cúpula militar actual en Israel, no la política, la militar, no tengo la mínima duda que descubriría que están a la izquierda del centro, en plan de sus visiones sobre la paz. Cuanto más vas a los políticos, la cosa es algo distinta. La política israelí hoy es una política marcadamente de derechas. No es así en la cúpula militar y en el estamento de seguridad. Pues es raro, pero a veces hay una conexión casi inevitable entre el haber tenido la experiencia de construir un sistema de defensa,
supuestamente imbatible, etcétera, pero al final llegar a la conclusión que no hay nada mejor que la paz para asegurar la supervivencia de un país. Claro. Señor Shlomo Ben-Ami, soy María Laura Viñolo desde París. Un placer hablar con usted, ex ministro de Relaciones Exteriores de Israel y participante de las negociaciones de paz más importantes que tuvo el país. En estas negociaciones con los palestinos y con Yasser Arafat, ¿qué es lo que realmente Shimon Peres quería que se produjera y por qué fracasaron en los acuerdos de Oslo? ¿Y cómo era el vínculo de Shimon Peres con Arafat? Bueno, el vínculo de Shimon Peres con Arafat y el de Rabin también era muy respetuoso, ¿no? La imagen que Arafat tenía en el pueblo israelí era demoníaca, ¿no? Era de un terrorista sin piedad, etcétera. Pero ellos entendieron que la paz se hace con los enemigos, no con los amigos, y desarrollaron con él un diálogo fluido, ¿no? Y respetuoso. El problema de los acuerdos de Oslo es que requiero casi un seminario entero para explicarle, porque es muy complicado. Pero el problema con los acuerdos de Oslo es que estaban llenos de ambigüedades. Eran lo que Kissinger llamaba constructive ambiguity, ambigüedad constructiva, que dejaron abiertas muchas cosas, y cuando llegamos al final a hablar de los acuerdos finales, pues cada uno tenía una interpretación diamétricamente dispuesta sobre lo que planteaban los acuerdos de Oslo como la base para el acuerdo final, ¿no? Se facilitó Oslo porque se dejaron muchas cosas así para una posterior interpretación. Otra razón que puede explicar el fracaso es que, y eso hay que reconocerlo, más Rabin que Peres. Los acuerdos de Oslo se firman cuando hay una intifada, hay una revuelta cívica de los palestinos. Aún era una revuelta sin armas, no era como una protesta masiva que el ejército israelí ni tenía los conocimientos ni tenía la experiencia de cómo tratar ese tipo de revuelta cívica. Y para Rabin, Arafat era, y no es la única razón por la que firmó los acuerdos de Oslo, pero para Rabin, Arafat era quien podría ayudar a calmar la protesta palestina, ¿no? Y ese es un papel que a Arafat no le gustó nada, porque se le veía a veces como un subcontratista de la seguridad israelí. Ahora, sí. Es apasionante lo que usted dice, porque es exactamente lo contrario de lo que Arafat proyectaba hacer, ¿no? Claro que no. Bueno, él se comprometió a muchas cosas en ese tema. Se comprometió a controlar, de que no haya terrorismo, etcétera. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que Oslo desencadenó un proceso, una simetría muy rara. Por una parte, Oslo, mire usted, le decía yo de la ambigüedad de Oslo. Oslo no dice absolutamente nada sobre asentamientos. Lo lógico es que Oslo diga que hay que parar los asentamientos. La palabra asentamientos ni aparece en los acuerdos de Oslo. Por lo cual, si Israel construye asentamientos, no está violando la letra de los acuerdos de Oslo. Está violando el espíritu de los acuerdos, pero no la letra. Y lo que ocurrió es que se siguió construyendo asentamientos y la respuesta palestina fue el terrorismo. Esa es la simetría que los acuerdos de Oslo desencadenaron. Terrorismo y asentamientos. Y Arafat nunca tuvo la legitimidad de cara a su pueblo de reprimir el terrorismo. Precisamente señor Ben-Ami, ¿y cómo era la relación entre Shimon Peres y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu? ¿Era la posición de Peres con respecto a la guerra en Gaza
y a esas operaciones que organizaba Netanyahu, la misma que la del primer ministro, cuando son operaciones que le han costado tanto a Israel? Y como usted mismo contó, ¿fue Shimon Peres el que frenó la decisión de Netanyahu de bombardear Irán? Participó, como le decía yo antes, que la cúpula militar se opuso y Shimon Peres jugó ahí un papel importante en frenar. Ahora, lo que no sabemos, y eso también solo los archivos dentro de 30 años lo dirán, si toda esta idea de Netanyahu y de Barak de bombardear Irán no fue más que un engaño. No fue más que una presión sobre Estados Unidos para que haga algo, para que frenen a los iraníes. No sé decirle, y no creo que hay alguien que sea capaz de decirle hoy con plena seguridad que Netanyahu y Barak tenían la intención de bombardear Irán. Puede que eso no haya sido más que un juego estratégico para forzar, para poner presión sobre los iraníes, presión sobre la comunidad internacional. Y hay que reconocer, si no hubiera sido por todo este ruido que Israel creó en torno a Irán, a lo mejor no se habría llegado al acuerdo que se llegó con los iraníes. ¿Usted se refiere al Raimón? Sí, Daniel. Bueno. Sí, acá estoy. Le quería preguntar, pero ¿cómo cree que Shimon Peres quiere ser recordado? Porque había dos Shimon Peres aparentemente, y usted conocía otro Shimon Peres. Bueno, los dos eran, como decía, me imagino se refiere usted al hombre de defensa y al hombre de la paz. El tercero, pues él entendía, la gente frecuentemente decían que Peres tiene los pies en el fango, ¿no? Y la cabeza en el cielo, ¿no? Y los pies estaban en el fango, que era la política diaria. Y él no era una persona, bueno, hacía las manipulaciones y las maniobras que todo político necesita hacer, porque él entendía muy bien que esas cosas tan grandes, esos grandes sueños que uno tiene, tienen que pasar por la política, porque si no tienes base política, si no tienes poder político, puedes escribir poesía, pero no puedes hacer ni la guerra ni la paz. Por lo tanto, ha tenido esa imagen de un político incombustible y que además, trágicamente, eso es una enorme tragedia por un hombre de este calibre, no ganaba elecciones, no podía ganar, es que casi no ha ganado nunca una elección. Y lo que quiere decir que su figura fue muy frecuentemente muy controvertida dentro del Estado de Israel. Era una persona muchísimo mejor de lo que su imagen proyectaba. Rabin, la gente le quería inmediatamente porque proyectaba sinceridad, honestidad. De alguna manera le ocurría a Shimon Peres lo que le está ocurriendo ahora a Hillary Clinton en esta campaña electoral. Como la gente cree que no es honesta, hombre, está compitiendo con el más deshonesto candidato que hay en el planeta, a lo mejor. Y no obstante, a ella se le llama deshonesta. La política es un mundo de contradicciones y de paradojas y de misterios que no sabemos muy fácilmente descodificar. Pero Shimon Peres, precisamente por esa cosa de construir poder político, de venir del establishment desde dentro, esa combinación entre un hombre de letras y un político, era algo que era difícilmente digerible por el vulgo, ¿no? En las elecciones. Era un hombre muchísimo más complejo, y la política no le gusta a gente compleja, la gente quiere saber, tú estás conmigo, estás contra mí, quién eres, lo que no eres. Y Shimon era una persona mucho más multifacética, y eso en política se paga frecuentemente, ¿no? Era una especie de intelectual
que podría decir las cosas con matices, y los matices también no gustan mucho en política. La gente quiere saber, tú, dime claramente esto, lo otro. Y era esa compleja personalidad que él tenía le convirtió en un político frecuentemente muy frustrado, ¿no? Porque no llegaba a ganar elecciones, perdió las elecciones contra Netanyahu por 30.000 votos. Hubo un momento en el que en el 1990 estaba para formar un gobierno y ya todos los ministros habían nombrado y se fue a la Knesset, al Parlamento, para el voto de confianza, y de repente dos desaparecen y le traicionan en el último momento. Era una figura que tenía elementos de una tragedia griega también. Un hombre de verdad, pero que era una persona enamorada de Israel, enamorada de la literatura, enamorada del futuro, de todo lo que tocaba. Era una persona muy, muy especial, Shimon Peres. Muchísimas gracias, Shlomo Ben-Amit, ex ministro de Relaciones Exteriores de Israel, negociador jefe en las conversaciones en Camp David en el año 2000. Ha sido un lujo para este programa tenerlo con nosotras esta mañana. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, gracias, muchas gracias. Corresponsales en línea, profesionales de primera, todos juntos en la 1110.